El rincón de la calma, valga la redundancia. Aquí estamos, aunque hoy es domingo por la tarde y no hay mucha calma, pero me encanta el movimiento. Y he venido aquí porque me he citado con Rosa. ¿Quién es Rosa, verdad? Vamos, que te la presento. Hola, Rosa. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, con calma, ¿no? Pues ella es Rosa y es una profesora, sí, instructora de yoga como maestra, profesora de yoga. Y la vamos a secuestrarlo un día y nos ha invitado a que vengamos aquí a hacer un atardecer. ¿Qué vamos a hacer, Rosa? Pues haremos una clase de yoga que empezará antes del atardecer, pero que acabará en pleno atardecer. ¿Y dónde la haremos? ¿En la arena? La haremos en un espigón, donde está al final del paseo, Sí. donde está Terramar, un poquito más allá. Ajá. Más que nada porque el espigón es más firme, Vale. pero luego podemos acabar en la arena para hacer ¿Sí? una clase. Eso es una de las actividades que queríamos hacer. Nos hemos venido de Montserrat al Penedès, al Alt Penedès, para eso, para estar cerca pues, de Barcelona, de Tarragona, de Montserrat y también de Sitges, que es donde estoy. El lugar es perfecto y la confianza en ella es total. Explícanos un poco de ti, danos confianza. ¿Cuántos años llevas? ¿Cuándo empezaste? Bueno, hace muchos años que doy clases, más de 30 años, y de yoga. O sea que empezó con 2 años. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Y de yoga, pues 20 años, Wow. hacemos de yoga. ¿Y tocas todas las variedades de yoga? Bueno, toco algunas variedades de yoga. Yo soy profesora de Hatha Yoga, pero dentro del Hatha, pues imparto sesiones también de Vinyasa, de yoga nidra. Estoy en la línea del Hatha. Y también tocas la filosofía, porque para hacer yoga, ¿no? Bueno, es que el yoga sin filosofía no sería yoga, sería gimnasia. En el momento en el que hablamos de yoga es porque el yoga ya va un poquito más allá que el aspecto físico. Claro. Rosa, ¿por qué me dijiste hay que hacerlo en Sitges? ¿Por qué Sitges y no en otro lugar? Bueno, entre otras cosas porque a mí me encanta Sitges y me encanta el mar. Ajá. Y nosotros pues tenemos cierto arraigo en este pueblo y mi hijo vive aquí también y Sitges es un sitio muy especial. Venir a España así desde fuera y por Cataluña y no pasarte por Sitges. Sí, te dejas algo, Sí, ¿verdad? sí. Hay que volver entonces para no perderte algo que merece la pena. ¿Y tú trabajas aquí o trabajas principalmente en Barcelona? Yo trabajo en Barcelona, porque así que venimos a descansar. Venimos a descansar, a conectar con el mar, a ver a nuestro hijo, pero también yo vengo a crear. Porque cuando vengo a Sitges es mi momento de desconectar de la obligación, que aunque a mí mi trabajo me encanta, me apasiona, pero cuando realmente desconectas, te relajas y dejas que la mente se silencie, es cuando más creativa está. Y a mí esto me ocurre en Sitges. Hay muchos proyectos que han salido de un fin de semana descansando en Sitges. Me lo creo. Bueno, tú me has compartido alguna foto con algún atardecer que son de verdad, ¿no? Los pintabas tú. No. Y son no de había verdad, ahí filtros de nada. Instagram ni de Nada, reales. reales. Increíble. Una maravilla. Mira, llevo 2 minutos hablando con Rosa y ya me entra la calma, no solo por el rincón. Realmente es una persona con mucha sabiduría que la vamos a compartir, pero en español, ¿no? ¿O no? Sí, en español. Lo vemos en español. No sé si me entenderán tus alumnos. Sí, pero para bueno. eso viene. Y te Y van a si no, preguntar. el lenguaje del yoga es universal. Universal. De hecho, se hacen retiros de silencio, donde lo único que hablas es el ¿Tú vas a hacer profesor, uno en ¿sí? julio, el 31 o algo así? Eso es, el último fin de semana de julio. Apuntarlo. Y no es necesario hablar, al contrario, se establece una comunicación muy especial sin necesidad de hablar. Muy bien. Es un lenguaje universal. Dan ganas de saber más, ¿no? Pues nos vemos este junio y este otoño aquí, haciendo y sintiendo el yoga aquí en Sitges, ¿vale?
Gracias. Mua. Chao, chao. Hasta pronto.